Hoy vamos a hablar sobre un tema que está totalmente ligado con el programa anterior y se trata sobre cómo eliminar de alguna forma u otra la suspicacia o la sospecha antes que se forme. Y ya estamos de vuelta, mis amigos. Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de la Casa Mágica, en este espacio que se llama De Todo Un Poco. Aquí hablamos sobre diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte y de la prestidigitación, con el objetivo de ponerlo al servicio de ustedes, de la comunidad, para generar ese debate y ese análisis. Así que si nos ves y no formas parte de nosotros, este es el momento para que le des al botón de suscribirse, a la campana de notificaciones y le des al like al video. Que formes parte de nosotros. Estoy seguro de que si buscas desarrollar y avanzar en el mundo de la magia, creo que este contenido te puede ser de mucha ayuda, y no solamente el contenido, sino los comentarios de nuestros miembros. Así que quiero agradecer también a todos ellos por estar aquí y del otro lado, como siempre, y pues las muestras de cariño y sus comentarios con referente al espacio que dejamos abierto anteriormente, que hablaba sobre pues un poquito los 6 criterios que yo usualmente tomo en cuenta a la hora de hacer un juego, de crearlo o una rutina. Y con la idea de que fuera memorable, que fuera de impacto y que sobre todo trascendiera. Eso es básicamente lo que trata los 6 criterios que mencionamos en el programa anterior. El tema de hoy está relacionado un poco con uno de los criterios, con aquel que menciono, quizás el número 6, si no me equivoco, donde habla sobre que no debemos dejar lugar a dudas sobre lo que acaba de ver el público, eliminar la suspicacia y los métodos de cómo se puede hacer y tratar de desarmar de alguna forma u otra al espectador en la búsqueda de esos métodos y de cómo el mago hace sus milagros o sus efectos. Pues bien, hoy, valiéndome de este fabuloso libro de Darwin Ortiz que se llama Diseñando Milagros, ustedes lo pueden conseguir en español, en inglés Designing Miracles, hay uno de los capítulos que habla sobre este tema y quiero comentarlo, compartirlo con ustedes y lo vamos a analizar juntos. ¿Les parece bien? Bien, vamos a abrir el tema y se llama así: Eliminate Suspicion Before It Forms, que significa eliminar la suspicacia o la sospecha antes de que se forme. El tema está demasiado interesante porque Darwin aquí en el libro nos cita un poco algunas palabras de Al-Corán, quien nos deja grandes aportes a la magia y quien es un artista de grandes dimensiones, quien ha contribuido a lo largo de la historia con muchos de los aspectos esenciales de la presentación y también a nivel de efectos y creación de rutinas. Al-Corán decía que para crear un milagro para la audiencia se basaba en un método muy simple, y es un método que algunos ilusionistas, algunos artistas lo utilizan, otros están en contra de eso, pero creo que vale la pena tomarlo en cuenta, analizarlo y vamos a decidir si realmente sirve o no, o poniéndolo en práctica tomar una determinación y un criterio para ver si es necesario o no. Yo lo he puesto en práctica muchas veces de una forma inconsciente, pero cuando lo veo reflejado aquí en el tema y en el libro y analizando un poco, me doy cuenta de que vale la pena que ustedes lo intenten, lo analicen, lo profundicen y lo pongan en práctica. Decía Al-Corán que se empezaba con un efecto potente, un efecto que tenga impacto, y al mismo tiempo se destacaban las condiciones, o se iban armando las condiciones del efecto para transmitirlas al público. Estas condiciones de imposibilidad, que si son cubiertas y si son realizadas a lo largo de la presentación de ese efecto de impacto, pues al final el público se iba a quedar impresionado, y por lo cual iban a ser testigos de un evento milagroso, de un evento mágico. Es decir, básicamente destacar siempre antes las condiciones, inclusive antes de que sucedan, las condiciones de imposibilidad en las cuales se va a desarrollar un efecto. Y esto lo suelen utilizar muchos artistas. Podemos poner muchos ejemplos y quiero que se den cuenta de la secuencia temporal, que es muy clave y es muy importante cada vez que vamos a presentar un efecto. El público acepta las imposibilidades de lo que va a pasar antes que sucedan. ¿Por qué? Porque se lo vamos a decir nosotros, vamos a armar esas condiciones imposibles en las cuales se va a dar lo que van a presenciar, inclusive antes de que la magia suceda. Y esto es clave, por eso es importante
la secuencia temporal, lo vamos a anunciar inclusive antes que suceda. Después de que hayan sido testigos de que esas condiciones imposibles y que al final se ha realizado el efecto y se han quedado impresionados y maravillados con lo que vieron, pues no necesitan realmente, según Al-Corán, de hacer un análisis intelectual de cómo sucedió o de cómo averiguar los métodos por los cuales sucedió. ¿Por qué no tienen esa necesidad? Porque se lo mencionaste anteriormente o has destacado un poco las condiciones imposibles en las cuales el efecto se hizo, por lo cual desarmas al espectador y no le das la necesidad después de que entren en esa diatriba de buscar ese análisis intelectual de cómo suceden las cosas o cómo sucede o buscan el método de cómo lo hizo. Y esto es importante, lo que menciona aquí Al-Corán. Él pone unos ejemplos, vamos a hablar sobre ellos. Por ejemplo, la desaparición de una moneda, muy simple. Cuando desaparecemos una moneda y hacemos colocarla en la mano izquierda, siempre, imaginariamente, el público, o de una forma de reacción, siempre al abrir la mano y mostrar que no está la moneda, va a pensar de que la moneda está escondida en la otra mano. Pero ¿cómo desarmamos esta mentalidad? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hacemos como si colocáramos la moneda en la mano. Esta, por ejemplo, la descargamos en el lápiz o pues la desaparecemos de una forma u otra en el bolsillo buscando un elemento y mostramos la mano de una forma muy sutil para que el público vea de que no hay absolutamente nada. El público no sabe si la moneda que está en la mano va a desaparecer, pero cuando abres y no está, el efecto y el impacto y la magia ha sido lograda porque no existe método ni forma en la cual el espectador pues pueda descifrar cómo sucedió. Esto es un ejemplo que pone Al-Corán y que está descrito aquí en el libro de Darwin Ortiz. Otro ejemplo que podemos destacar, y yo lo hago en mis rutinas, es sobre la carta rota y recompuesta que aparece en una copa. Desde un principio doy a examinar los elementos que voy a utilizar, saco una carta, se la selecciono al público y menciono las condiciones del efecto. ¿Y cómo las menciono? Lo digo, miren, muestro una copa, la cubro con un pañuelo y voy a tratar, damas y caballeros, de que esta carta que usted acaba de elegir, quiero que la rompa en varios pedazos, se quede con uno como una especie de recuerdo y estos los vamos a quemar. Y vamos a tratar de que esa carta, de alguna forma u otra, aparezca en la copa debajo del pañuelo. Señoras y señores, si esto sucede, si estas condiciones se dan, creo que todos aquí vamos a quedar impactados, maravillados, y estoy seguro de que vamos a ser testigos de alguna forma u otra de este milagro. Fíjense cómo estas formas y maneras de destacar las condiciones y las imposibilidades de lo que va a pasar, de alguna forma u otra le quitas al espectador, desarmas esa especie de análisis intelectual al final de cómo se hizo o cómo siempre buscar el método. Entonces me parece muy interesante lo que menciona Al-Corán y lo que menciona Darwin Ortiz aquí en su libro. Otro ejemplo que él pone, déjenme ver, lo voy a buscar por acá, que lo tengo siempre aquí a la mano. Menciona, por ejemplo, vamos a ver, la carta en la cartera. O también menciona un ejemplo que creo que vale la pena tomarlo en cuenta, y aquí lo hace. El efecto del vuelo de David Copperfield. Fíjense que Copperfield, antes de empezar a hacer el vuelo, si ustedes analizan el video, él menciona que no utiliza cables. Y al mismo tiempo después lo reafirma cuando empieza a volar y se mete en la caja transparente y dentro de la caja hace la levitación. Pero ¿qué pasa? Aquí utiliza un poco la metodología de Al-Corán. Al principio menciona que no utiliza cables para hacer el vuelo. Después lo ratifica en las condiciones del efecto dentro de la caja transparente, por lo cual desarma al público, desarma ese análisis intelectual al final, porque ya el público no busca cómo se hizo, han sido desarmadas todas sus suspicacias, sus sospechas, pues resaltando las condiciones de imposibilidad del efecto. Me parece que está genial esta teoría, por eso la quise compartir con ustedes. Otro efecto que podríamos poner como una especie de ejemplo es la carta en la cartera. Y hay varias versiones. Hay una que yo hago donde saco la cartera mía real, se la doy al espectador, le pido que la abra, que la revise para que vea de que no hay ninguna carta en su interior. Y le pido que se quede con ella. Explico las condiciones del efecto, lo que va a pasar. Voy a tratar de que una carta del mazo viaje de alguna forma imposible a la cartera que usted tiene en sus manos y que ha de alguna forma u otra revisado de que no existe ninguna carta duplicada ni ninguna carta firmada ya allí de antemano.
Destaco las condiciones del efecto. Estoy desarmando la posibilidad del método para que el público vea o busque de alguna forma u otra en cómo sucede y qué va a y lo que sucedió al final. Entonces, procedo a hacer el efecto, busco una carta elegida, firmada, para que también esa condición de imposibilidad de decir de que es una carta única y firmada, la pierdo en el mazo, desaparece, le pido a un espectador que revise el mazo, no está la carta firmada, le digo al espectador que me preste la cartera, abro la cartera y saco la carta firmada. Entonces para el público está reafirmado, es un milagro, es magia. Y le quitaste de una vez el análisis crítico y de buscar el método, porque desarmaste esa secuencia a través de las condiciones y resaltaste las condiciones de la imposibilidad de lo que sucedió, inclusive antes de que sucediera. Entonces, bueno, quería aportar a ustedes este tema que está fabuloso. Pone aquí pues otros ejemplos, además del cambio de billete o el bill switch que hace Scotty York. Habla sobre Copperfield, sobre el vuelo de Copperfield, que está buenísimo. Antes inclusive de que vuele, menciona cómo Copperfield aplica esta teoría de Alcorán. Menciona otros también, y además una de las cosas que yo suelo hacer mucho cuando utilizo el FP es que antes de utilizarlo, no sé, hay muchos magos que quizás estén en contra de ello, hay otros que no, porque no todo el mundo se basa en esta metodología de Alcorán para demostrar la imposibilidad de un efecto. Pero una de las cosas que yo suelo hacer con el FP, si voy a hacer algún cambio de billete o algo, es siempre mostrar las manos que no tengo absolutamente nada. Inclusive le pido a un espectador el billete, muestro nada, y yo siempre resalto un poco las imposibilidades. Le digo al público, miren, un billete que me ha prestado el caballero, y quiero que vean de que todos mis dedos son reales, de que no hay absolutamente nada en las manos. Y procedo, agarro el billete, lo doblo, soplo y se transforma en un billete de alta denominación. ¿Qué es lo que hice? Fue quitar la noción de que tengo alguna herramienta escondida, de que va a suceder algo por algún elemento mecánico, sin llamar, por supuesto, el nombre de FP ni de dedo falso, pero trato de desarmar antes de que suceda esa posibilidad. Trato de desarmar ese método que el público puede pensar al final. Y creo que este punto, desde el punto de vista psicológico, pues puede ayudar muchísimo al desenvolvimiento de tus juegos y tus rutinas. Trata siempre de anotar las condiciones de imposibilidad en las cuales va a suceder un efecto. Si una carta tiene que viajar, si es una carta firmada, si es una carta que vas a romper, si vas a utilizar una baraja que esté preparada, que esté ordenada, una stack. Por ejemplo, puedes hacer un cambio de paquete y vas a utilizar primero una baraja normal para que el público mezcle esa baraja constantemente. Cuando la recibes haces un cambio y después ya tienes lista la baraja ordenada para hacer el efecto que vayas a hacer. Vas eliminando métodos, vas eliminando que el público después tenga que hacer ese análisis crítico. Y yo creo que está muy interesante este capítulo, que está en la página número 122. Se llama Eliminate Suspicions Before It Forms. También hay una frase muy poderosa de Jay Sankey que dice así: la magia más poderosa tiende o consiste en las condiciones del efecto y cómo darlas a examinar previamente al público. Esta es una frase de Jay Sankey que está evaluada aquí en el libro y que también habla sobre el tema de cómo, dando al público la forma de examinar antes de que suceda todo un elemento, puede ser una baraja o que mezcle, puede ser una moneda que la revise, y después que termines haciendo algo milagroso con ese elemento que el público tuvo en su mano, pues obviamente desarma la posibilidad del análisis crítico. Entonces, bueno, mis amigos, quería compartir con ustedes este tema interesante. Está ligado un poco con lo que mencionamos en el criterio del espacio anterior. Quiero saber qué piensan, quiero que me den su apreciación a través de sus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado el video. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram. Recientemente tuvimos un live con Hansel, donde hablamos de magia. Lo vamos a repetir constantemente los sábados. Y allí dejé puesto el live para que lo vieran, esa charla sobre magia. Así que, bueno, pues nada, sígueme en Henry Magic, allí en Instagram. Y ya saben, nos vemos el próximo domingo, cuando hablaremos sobre temas interesantes del mundo de la magia y del ilusionismo, aquí en el canal de YouTube de la Casa Mágica. Adiós.